Hoy vamos a hablar de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es esa franja de la que habíamos hablado la vez pasada, que queda entre los dos grandes imperios, y los dos grandes imperios son la Mesopotamia, donde se están sucediendo unos a otros los imperios, que los asirios, que los acadios, que los caldeos, todo ese combo que va entrando uno tras de otro. Y en el otro lado están los egipcios, que gracias al aislamiento tienen una continuidad histórica tremenda. En la mitad hay unos pueblos que oscilan entre las influencias de estos dos grandes polos gravitacionales, que son Egipto y Mesopotamia. Esos de la mitad hay una tierra, una franja de tierra, que queda entre el Mediterráneo y el río Jordán. Esa tierra se llama la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán hoy está ocupada por Siria, Líbano, Israel y Jordania. Básicamente, fundamentalmente Israel, Jordania, Líbano y son los que fundamentalmente ocupan actualmente ese territorio, y la parte de arriba de Siria, fundamentalmente. Ellos quedan contra el río de Jordán y ahí hay un valle. Ese valle es un valle fértil, es menos extenso, mucho menos extenso que el valle del Tigris y el Éufrates, y por supuesto mucho menos que el Nilo. Es un punto intermedio de fertilidad, y lo que queda alrededor de todo esto, es decir, fuera de los grandes nacimientos de ríos, pues son zonas muy desérticas. Entonces, esta parte de Canaán es un pueblo corredor entre los corredores de los dos imperios, y es el punto que liga el mundo del desierto con el mundo del Mediterráneo, y ahí hay unas cordilleras, unas colinas nevadas, que son las colinas que están en Líbano. Es una situación geográfica privilegiada y maravillosa la que tienen ellos ahí. Entonces ahí va a ser la tierra de Canaán, y esa tierra va a estar directamente ligada en su historia a los dos combos, los de los mesopotámicos y los de los egipcios. Entonces allá van a crear, por esa situación y por el mar, allá va a llegar mucha gente, muchísima gente va a atravesar, y también van a proceder de Arabia y también van a proceder de todas partes, muchísimo combo de gente, y allá es donde van a tener el mayor asentamiento los pueblos semitas. Entonces hay una primera parte que se está formando allá, y todos estos pueblos van a coexistir en la historia. Entonces hay dos tipos de culturas en Canaán. Hay una cultura costera, que es la que va a hacer todo el comercio por el Mediterráneo. Cananeo significa comerciante. Entonces, porque esa situación es la que va a hacer que ellos desarrollen un comercio muy importante. Entonces, los que están en la costa van a desarrollar toda una historia que tiene que ver muchísimo con el Mediterráneo, y que va a llegar hasta los confines, hasta Cádiz, va a llegar inclusive hasta Inglaterra. Esos que están en la costa son los que conocemos como los fenicios, ¿no? Toda la parte costera de Canaán. Y hay otra civilización, otros pueblos que están en la zona del desierto, que tienen ya mucho más que ver con el desierto, con el valle del río Jordán y con el Sinaí un poco. Esos que tienen que ver con esa parte va a ser la historia del pueblo hebreo. Es ahí donde van a surgir los judíos. Entonces estos pueblos, los pueblos hebreos y los pueblos palestinos, van a compartir juntos la tierra de Canaán. Unos desarrollan una cultura costera y otros desarrollan una cultura de desierto y de valle alrededor de la margen del río Jordán. Entonces cada uno va a desarrollar una civilización absolutamente poderosa y magnífica, y los cananeos van a relacionarse con todo el mundo, y los fenicios en particular, por la situación que tienen en el Mediterráneo, van a relacionarse con todo el mundo. Ellos van a desarrollar un imperio marítimo, se van a volver comerciantes, y van a poner especies de factorías, haga de cuenta concesionarios, como si usted tuviera concesionarios o filiales, por toda la costa del Mediterráneo. Entonces ellos son los que van a llegar hasta la mismísima Gran Bretaña, hasta la Inglaterra, que eso en esa época era donde se devolvían los vientos, porque allá es donde tienen el hierro. Esta gente está buscando el estaño y el hierro, y como ellos poseen el hierro
tempranamente, pues se pueden enfrentar con toda la gente de la época y a todo el mundo le dan duro porque ellos tienen el hierro y eso los hacía particularmente poderosos. Estos van a desarrollar las embarcaciones más impresionantes, se van a convertir, además para ellos es mucho más fácil porque es que para navegar por el mar usted no necesita sino un barco. Para poder comerciar por la tierra, usted necesita caminos, usted necesita animales, usted necesita rutas. Es mucho más camelludo, digamos, es mucho más complicado las rutas terrestres que las rutas marítimas. El mar está ahí y no es sino aprender a navegar. Estos aprenden a navegar porque están en una franja donde enfrente tienen el Mediterráneo. Y aprenden a navegar y se van por todas partes y perfeccionan la cantidad de inventos. Son los pueblos que tienen comercio con tantas civilizaciones, pues enriquecen muchísimo su cultura porque entran en contacto con muchísimos pueblos. Entonces entran en contacto con los egipcios y los egipcios están produciendo a partir del papiro. De ahí viene la hoz griega que después se dirá papel. Ellos le sacan como el centro al papiro, como la madre, lo secan, le hacen un proceso en el agua, lo extienden y eso queda como una tela delgada sobre la cual se puede escribir. Entonces ahí empiezan a escribir. Entonces un montón de papiro, un rollo de papiro grande. Más adelante los griegos, que es a través de los cuales conocemos el nombre de todas las cosas, lo van a llamar biblón, cuando es un rollo grande de papiros. Entonces, el plural de biblo se va a llamar Biblia, el libro, que es como se conocerá la historia en la cual está escrita el mundo de los hebreos. Entonces, más adelante, una de las ciudades más importantes de Fenicia, del mundo fenicio, va a ser Biblos, porque se va a convertir en uno de los centros más importantes del comercio del papiro. Y como se comerciaban esos rollos grandotes que se llamaban biblón, la ciudad se llama Biblos, una de las primeras ciudades. Entonces allá van llegando las influencias de todas partes y se van repartiendo las influencias hacia todos los demás pueblos. Allá en Fenicia había un caracol que da un tinte. El problema con las tinturas vegetales para el algodón y para la ropa era que muchas de esas tinturas se desteñían. No conocían técnicas de fijado todavía en esa parte. Eso más adelante, los que tenían esas técnicas súper pilísimas y las van a desarrollar mucho tiempo después son los persas con los tapetes. Pero en este momento había problemas con el fijado, porque la tintura vegetal se desteñía rápidamente. Ellos tienen un caracol. En Fenicia hay un caracol cuyo cuerpo produce una tintura que no se destiñe. Entonces la tintura, y es carísima, esa tintura de la época, que era la que, mejor dicho, esa era la propia para toda la moda y para el tejido y para la elegancia y para la pinta, sí, la que todo el mundo quería, la tenían los fenicios. Por ese caracol es que le van a decir que los griegos le van a poner fenicios a los fenicios, por la manera como llamaban a ese caracol. Entonces los fenicios tenían esa fuente ahí, no solamente el comercio, sino que tenían esa fuente que les daba ingresos bastantes, porque era lo que lograba, en un momento dado lograba solucionar el problema de la tintura. Entonces ellos van a ser comerciantes de tela, ellos van a perfeccionar el vidrio, y en aquella época ya teníamos la escritura desde los sumerios. Pero esa era una escritura complicada porque era escritura en tablillas. Entonces ahora, y era una escritura, la escritura como se manejaba, sobre todo en los términos de los egipcios, era una escritura muy compleja, que solamente la podían tener los sacerdotes, los grandes sacerdotes. Eso hacía que la escritura estuviera en manos de unos pocos y que no hubiera una popularización del saber en ese momento por lo complicado, y se fue adquiriendo un carácter sagrado, pues tanto que jeroglífico significa escritura sagrada, hieros es sagrado y grafos es de la parte de escritura. Entonces, lo que van a hacer los fenicios, ellos se van a inventar una cosa absolutamente genial. Lo que van a hacer los fenicios es, primero empezaron a designar las cosas, empezaron a ver las letras en las que se designaban las cosas, y luego empezaron a tomar solo la primera letra en la que se designaban las cosas, como se llamaban las cosas, y fueron juntándolas.
y descubrieron que eso básicamente eran 22, que usted las combinaba de diferentes maneras, pero básicamente eran 22. En las lenguas de origen arábico no había, de origen semita, estas lenguas semitas de las que hablábamos, no se escriben las vocales, solo se escriben las consonantes. Entonces ellos cogen estos caracteres, los simplifican y se inventan el alfabeto. O sea, en todo lo que escriba, cualquier cosita que usted vaya a escribir, eso es un recuerdo fenicio. La escritura está inventada desde hace muchísimo tiempo, pero esto es el alfabeto. Esto no es un ideograma, como la escritura china, ni un pictograma, ni es un jeroglífico, esto es un alfabeto. Son convenciones de letras que significan las cosas a las que se están hablando. Cuando ese alfabeto lo cogen los griegos, le van a poner las vocales, que los griegos sí tienen y las lenguas semitas no, y ya lo completan, y esa alfabeta, y como se llama, pues ya se va a llamar ya por las letras griegas, alfabeta, todo lo nuestro se llama por las letras griegas, todo lo que va a llegar a Occidente, pero el invento es fenicio, y al inventarse el alfabeto, ellos van a agilizar todo el comercio, y van a popularizar el conocimiento, porque ya no hay que ser sacerdote para poder escribir. Y esto es una revolución que solo va a ser igualada en términos de difusión del saber por la imprenta que se inventen los chinos y que Occidente vaya a redescubrir y a reinventar con Gutenberg. Así, de ese tamaño son los fenicios. Los fenicios van a desarrollar una poderosísima civilización y van a ser conocidos en todas partes. Entonces ya con el alfabeto, el vidrio lo conocían rudimentariamente los egipcios, pero los fenicios lo perfeccionan. Y tienen otra cosa que es maravillosa, ellos tienen unos cedros tan absolutamente impresionantes que son el emblema de ellos hoy por hoy como nación. Inclusive los que quedan hoy, que siguen siendo maravillosos, ya no son tan grandes como los cedros vivos que existían en su época. Con esos cedros se hacían las grandes embarcaciones, con esos cedros se hacían columnas de los templos egipcios, se hacían las grandes embarcaciones de los imperios de la época. Entonces a todo el mundo le interesaban los cedros del Líbano. Entonces tenían el caracol para los tintes, tenían los cedros, tenían el comercio, y van juntando todas las culturas y van creando una civilización muy grande. Hoy por hoy, ellos están en una costa que después los griegos llamaron Siria, más arriba la llamaron Siria porque se conocieron un pueblo que se llamaban los Urí, y por ello lo llamaron Siria. Entonces, en la parte de abajo hay una región que es la región de todos los cedros, precisamente, que están en el Líbano y todo eso. Esa región de ahí es un valle y la llamaban la Siria hueca, y después le empezaron a llamar la Siria blanca, y blanco es una palabra de las lenguas semitas que es Líbano. Hoy se llama Líbano porque ahí es donde están además las cumbres nevadas. Entonces entre las cumbres nevadas, imagínense eso, entre las cumbres nevadas, el mar, los cedros y el valle, está el país del Líbano. Ahí están los libaneses, y esos son los antiguos fenicios, y sus ciudades todavía están allá. Ahora, como en el comienzo de los tiempos, están las ciudades en la tierra del Líbano. Entonces, estos fenicios van a ser los duros de las culturas costeras, y son los que van a llegar a todas partes, y son los que van a llegar pues hasta España. En España van a fundar Cádiz. Esa es una de las primeras asentamientos que va a haber. Cuando ahí estaban apenas empezando a aparecer los tartesios, ya los fenicios llegan por la península ibérica. Los fenicios van a llegar por todo el Sahara, van a darle toda la vuelta al África, le van a dar toda la vuelta al mapa del África. Los fenicios traían porcelanas de la China, con eso les digo. O sea, con esos barquitos, ellos en esa época le daban la vuelta al mundo. Era impresionante hasta dónde habían llegado ellos. Y eran un pueblo pequeño con una gran habilidad para llegar a todos los lugares de la tierra. Entonces, ellos van mutando también de civilizaciones, sus ciudades van cambiando de importancia. Después la que se vuelve más importante es Tiro, después viene otra época en donde la más importante es Sidón, y se van desarrollando. Cada una de las grandes ciudades de la tierra de Canaán son ciudades autónomas. Entonces está Biblos, está Tiro y está Sidón, que son las ciudades que corresponden al Líbano. Y por las ciudades que corresponden a Siria hay una que es Damasco, que es muy antigua. Damasco significa brocado,
Esa es una de las ciudades más antiguas actualmente habitadas en toda la historia de la Tierra, digamos, de las ciudades que estaban habitadas en el comienzo de los tiempos y que hoy siguen siendo habitadas. Esa es la capital de Siria, Damasco, y ahí sigue. Todo esto va pasando en Canaán. Esto es en las partes de la cultura costera. La otra parte, que es la cultura del desierto, que es la cultura de los hebreos, la como vamos a ver después, pero ahorita estamos en toda la parte de los fenicios. Entonces, estos fenicios que tienen sus dioses, que es la diosa Baal, y que también después se decía que los griegos hablaban de un pájaro que era el ave fénix, y lo referenciaban con ellos, que era el ave que era capaz de resurgir de las cenizas, y del rojo púrpura de los caracoles. De todo esto es que los griegos les van diciendo a ellos fenicios, porque la palabra fenicia significaba rojo púrpura, que era lo que salía de los caracoles. Entonces la voz griega, todos son voces griegas, de ahí es que llamamos fenicios. Esta gente va a armar no un imperio, sino una cultura de comercio a lo largo del mundo, pero básicamente en el Mediterráneo. Entonces, mucho tiempo más adelante, ellos son grandes en esta época, y que estamos en el año más o menos 900 antes de Cristo. Ahí ya son muy grandes, ahí ya son súper importantes. Esta gente trae porcelanas, ya lleva los inciensos, los cedros, todo el mundo pasa por ahí. Esto es, digamos, donde está la esquina del comercio, y es donde están la gente, los arameos también, todos estos están en Canaán. Entonces, después vienen las grandes oleadas, pues vendrán los persas, después vendrán los griegos. Con los griegos, cuando llegue la época de los griegos y cuando llegue la época de Alejandro, entonces Alejandría va a tener toda la importancia que en un momento tenía Fenicia, y ahí Fenicia va a decaer un poco, porque Alejandría se va a llevar todo el público y toda la cámara y todo el show, porque Alejandría llega a ser una ciudad espléndida. Cuando muere el mundo de Alejandro y muere el mundo helenístico y llega el Imperio Romano, estos fenicios, a punta de en una de esas expulsiones, porque cada ratico se alborotaba la gente de la medialuna fértil, asirios o babilonios, y los echaba de ahí, porque pues están muy cerca de unos pueblos muy guerreros y muy poderosos. Entonces, cuando pasaba eso, los presionaban y ellos establecían asentamientos en la costa del Mediterráneo. Entonces, en una de esas, en los asentamientos de la costa del Mediterráneo, ellos van a fundar una ciudad que cuenta la leyenda que Dido, la mujer de la que se enamoró Eneas, cuando salió de la destrucción de Troya para ir a fundar Alba-Longa, él va a conocer a Dido, y Dido era una reina que en ese momento un rey, por burlarse de ella, le había dicho que le daba el tamaño de una ciudad que cupiera en un cuero de vaca. Ella, que era una mujer muy hábil, cogió el cuero de vaca y lo partió en tiritas chiquiticas, y las fue atando unas con otras, y al extenderlas pues le dio un territorio grandísimo. En ese territorio, que además así había burlado el chiste de mal gusto que le había hecho ese rey que le había prometido esa tierra, ese territorio se va a llamar Cartago, y allá es donde ella va a conocer a Eneas. Los fenicios van a continuar como cartagineses, y la cultura de Cartago, que es otra de las grandes culturas, es una prolongación de Fenicia. Y ellos van a ser los duros del Mediterráneo hasta cuando se enfrenten con los romanos, en las guerras contra Cartago, en las guerras que van a haber en Numancia, porque la península ibérica va a estar tomada por los fenicios en una época, y la disputa entre los cartagineses y los romanos es la que, al resolverse a favor de los romanos, le va a dar a los romanos la supremacía sobre el Mediterráneo. Pero mire qué tan noche, porque es que los romanos van bien adelante, eso ya es más o menos siglo IV antes de Cristo, cuando se está formando eso. Y en cambio los fenicios aquí están desde el año 1900 antes de Cristo. Entonces, ya mucho más adelante, cuando está terminando la antigüedad, es que los fenicios van a caer a manos de los romanos. Mientras tanto, es decir, en toda la época de nuestro relato, entre Canaán y Mesopotamia y Egipto, los fenicios son los duros del paseo en la cultura de las costas, porque ellos son, por su carácter comercial, los que van tejiendo
como una especie de tapiz donde se mezclan las influencias de los productos, de las creencias, de los dioses, de los inciensos, de los tintes, de toda la magnificencia de las culturas de Oriente, las van atando los fenicios y le van contando a todo el mundo quiénes son a medida que atraviesen con sus grandes embarcaciones y con su impresionante habilidad el mundo conocido allende los mares, y que lleguen en África. Ellos van a tener todos los comercios, el comercio de esclavos, el comercio de los cedros, todo lo que en esa época se podía vender y comprar, ahí estaban los fenicios. Es la tradición de comerciantes y la tradición de viajeros. Son los pueblos más viajeros, y en todas partes del mundo se encuentran los fenicios hoy libaneses, que llevan todos a donde quiera que vayan, al confín de la tierra, un pedazo de los cedros del Líbano, porque son su estandarte en todas las partes y los polvos de los caminos, que recuerdan la grandeza del pueblo que le dio la navegación, el vidrio, el alfabeto, y toda la cantidad de sabidurías y de historias que se tejen alrededor de esta gran civilización costera que son los fenicios. En la región de Canaán y en la parte de las culturas costeras vienen oleadas de pueblos, cantidades de oleadas de pueblos, y hay otros que van a llegar que se llaman filistinaes, que los griegos van a llamar palestinos, y que están allí junto con el mundo fenicio y con el mundo cananeo. Son diferentes oleadas de pueblos que van llegando, que vienen de todas partes, que se encuentran con los diferentes imperios que se van asentando en lugares. Entonces también llegan los palestinos allá. Y también en la parte de arriba están los pueblos de Aram, los arameos, en la parte de arriba de Canaán, y había los pueblos que se llamaban Suris, y que por los pueblos Suris, que era una pequeña región, los griegos van a llamar sirios a la tierra de los Suris, palestinos a los filistinaes, libaneses y fenicios. Entonces todos estos pueblos van formando la Canaán, de lo que tiene que ver con la parte costera, la que va para el Mediterráneo. Esto va arrancando en lo que hoy es Siria, todo el Valle de Jordán, entre el Valle de Jordán y la parte del mar, y esto baja y termina en el Sinaí. Digamos, y el Sinaí es el monte, y es la península que une esta parte de Canaán con la parte de Egipto, con la parte del Bajo Egipto. Entonces ahí hay como un triangulito que salen al Mar Rojo, y eso es una península, y también tiene un golfo, y también tiene un monte, todo eso que es el Sinaí, y esa es la región en donde estamos ahora. Ese es el enclave, digamos, la región que queda entre Mesopotamia y Egipto. Queda todo este pedazo, Canaán, que termina en Sinaí y desembocan en el Mar Rojo, por abajo y por arriba en el Mediterráneo. Entonces, pero uno dice, ¿pero por qué dice uno de los griegos? Y otra es que los griegos, y que los griegos lo llamaron así, que el griego le decían a la púrpura roja, que así llaman a los fenicios por la púrpura roja, que a los palestinos porque eran palestinaes, que a los sirios porque eran suris. ¿Por qué los griegos llaman a todo el mundo así? O sea, ¿de dónde salen para venir a llamar a todo el mundo cómo? Resulta que en la tierra de Canaán había, desde tiempos anteriores, cuenta la leyenda, que Zeus, que es un tipo tremendo, se disfrazó de toro blanco para seducir a una hermosa doncella, y le dijo que se posara sobre él, y la doncella se posó sobre él, y entonces, en lugar de quedarse con ella en la costa de Canaán, se internó en el mar y la llevó allí nadando por el mar hasta una isla donde se quedó con ella. La isla se llamaba Creta, y allá llegó con ella, y allá se quedaron felices de la vida, como le gustaba a Zeus en todas sus aventuras. La chica se llamaba Europa, y ella es la que le va a dar el nombre al continente. Zeus la lleva a la isla de Creta, y acuérdense ustedes que Creta es la mamá de la cultura griega, que la cultura griega viene de la cretominoica, y que de Creta viene el mito del Minotauro, y que ahí fue cuando salió toda la historia del Minotauro, y que después a través de ellos, cuando llegaron a Iberia, allá con los tartesios llegaron las historias del Minotauro y todo eso. Entonces la mamá, esta época es, digamos, contemporánea, cuando se está formando la cretominoica, que es de las más antiguas, y de ahí va a salir la cultura griega.
Entonces la cultura griega está emparentada con este mundo cananeo y fenicio, por esa seducción que le hace Zeus toda delicada a Europa, y Europa es el nombre que va a recibir todo ese continente con el tiempo más adelante. Ella tiene un hermano que es un príncipe, que también va a llegar a Creta con ella más adelante. El tipo se llama Cadmo, y Cadmo es el que lleva el alfabeto que tienen los fenicios al mundo griego. Entonces más adelante los griegos lo que van a hacer es ponerle vocales a este alfabeto fenicio, utilizando los mismos 22 caracteres que tenían, y van a conformar el alfabeto como hoy lo conocemos, y lo van a llamar de acuerdo con el nombre de las letras griegas, que es alfa, beta, por eso se llama alfabeto, ¿sí? Pero todo esto es una fusión que viene desde las costas de Canaán, a través de la imagen seductora y poética de ese toro que va llevando en sus hombros a Europa sobre su lomo para cargarla y dejarla en la isla de Creta, donde va a tener con ella un profundo romance, y ese toro es Zeus. Acuérdese que Zeus se podía poner de cisne para seducir a Leda, se podía poner de lluvia dorada para entrar en lo alto de las torres, pues aquí se pone de toro para seducir a Europa. Entonces, y aquí todavía los griegos, porque como acuérdense que el Olimpo se forma mucho antes de Grecia, entonces aquí está empezando esta historia que mucho más adelante nos va a desembocar en la cultura griega. Esos griegos que vienen desde esta historia en la que Zeus lleva a Europa, van después a tomarse todas estas costas, porque además están muy cerca, y son los que le van a terminar dando nombre a todo. Entonces los griegos van a nombrar a los fenicios, van a nombrar a los sirios, al pueblo sirio, van a nombrar a toda la gente que está aquí y van a completar el alfabeto, y así es que nos llega por esta vía toda esta proyección del mundo. Entonces esta es la cultura costera, que ahí están sirios, están arameos, están palestinos, están cananeos, pues toda esta gente es Canaán. Y están fenicios. Entonces estos pueblos se mezclan unos con otros. Los fenicios después se van a mezclar con muchos otros pueblos de una manera como la de los sumerios, y después van a tener muchos imperios encima. Siempre seguirán existiendo, y hoy existen. Los libaneses vienen de allá, pero muchos imperios pasaron por encima, y entonces utilizaron sus destrezas de navegantes para el servicio de esos imperios. Dejaron de ser autónomos en la época en que, siendo cartagineses, perdieron la batalla contra los romanos. Ahí dejaron de ser autónomos. Siguieron existiendo y existen hasta ahora, y tienen, como tenían en ese entonces, una exquisita culinaria. La comida libanesa es maravillosa, y siguen existiendo como tales ahí. Pero ya, digamos, en la época de Roma, ellos van a formar parte de los diferentes imperios cuando Cartago pierda la hegemonía sobre el Mediterráneo. Entonces, esa es una parte de la gente de Canaán. Mientras tanto, en la otra parte del relato, ya hacia lo que viene siendo el desierto, el valle del Jordán y los montes para adentro, ya no la cultura costera, sino la cultura interior, la que va a dar con el valle del Jordán. Ahí también están pasando cosas. Ahí hubo una alianza con un hombre al que le dijeron que él iba a abandonar la tierra de sus padres y que iba a ir hacia el desierto, que iba a tener una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Ese hombre había nacido en Ur, pues era desde Ur que salía para allá, o sea, desde la Mesopotamia, desde Ur de Caldea, cuando empieza a establecer la alianza. Él va a llegar allá y establece esa alianza. Esa alianza es un pacto con un único Dios. Y ese pacto con ese único Dios es una cosa absolutamente novedosa, porque este era un mundo totalmente politeísta. Todos tenían cualquier cantidad de dioses, y una manera de relacionarse entre sí los pueblos, las culturas y los imperios y las ciudades-estados que estaban regadas por toda esta región era intercambiando dioses, reconociendo dioses. Yo reconozco los suyos, usted reconoce uno de los míos, y ahí había, digamos, como un intercambio, un sincretismo, una manera en que los dioses se hacían compatibles unos con otros. Pero este pacto es muy distinto a cualquier otro pacto. Dicen que ellos venían, ese pacto tiene más adelante otra versión en Egipto, pero esa versión en Egipto va a ser polémica y caótica y no va a durar.
El pacto, que va a ser la versión con Akenatón, el pacto que ellos hacen es el pacto que hace un Dios único. Ese Dios único, esa idea no la habían contado por allá. Hace un pacto con un pueblo, con un hombre que va a ser un pueblo. El hombre que va a ser un pueblo es Abraham, y el pacto lo hace con Yahvé. Y ahí se va a establecer una relación personal con un Dios único. Entonces, ese cuento no lo habían echado allá. La otra vez que lo echaron fue en Egipto, pero eso fue después con Akenatón, cuando se quiso volver a Egipto monoteísta, y se armó fue como una rebelión, porque fue considerada una herejía en ese momento y porque desestabilizaba todo el sistema de dioses de Egipto. Entonces, después de que murió Akenatón, volvieron al politeísmo y siguieron siendo politeístas. Entonces, esta cosa queda aquí, este pacto queda acá. Entonces, este hombre va a tener ese pacto, y ese pacto, según los pueblos hebreos, el pacto lo hizo con Yahvé, un único Dios. Y ellos se van a llamar hebreos porque vienen de Abraham. Primero de Abraham y luego de Abraham. Digamos, Abraham es la primera manera como se le conoce, y después ya se le va a conocer como Abraham. Entonces, él es el testimonio de ese Dios, y él es el que empieza con ese pacto. Y él, a través de él, se va a dar una descendencia. Entonces, él va a tener una esposa que se llama Sara, y Sara va a ser la descendencia con su hijo Isaac, y a través de Abraham, Isaac y Jacob se va a dar la descendencia de este pueblo hebreo. Eso es lo que van contando ellos. Por el otro lado, los pueblos árabes dicen que ese pacto se estableció con Alá, que Alá hizo ese pacto con Abraham. Y en la época en que Abraham vivía, Abraham era un patriarca, y él hace toda la migración y va a llegar a la Palestina y todo. Y él vivía con su mujer y con su esclava. La esclava era Agar y la mujer Sara. No podía tener hijos con Sara, entonces tuvo un hijo con su esclava Agar. El hijo que tuvo con su esclava Agar se va a llamar Ismael, y ese es el padre de los pueblos árabes. Y el hijo que tuvo con su mujer, y después más adelante queda embarazada, porque hay un momento en que Agar tiene el hijo, que nace Ismael, y se le va volviendo un problema a Abraham en esa carpa con esas dos mujeres, mirándose maluco, y este hombre va a decir, esto está gravísimo. Entonces hay un momento en que Sara no la soporta, porque le parece que la otra se puso picadísima, y a la otra le parece que Sara, mejor dicho, tampoco, gravísimo. Entonces hay un momento en que ella le dice a Abraham que no puede vivir con Agar. Entonces Abraham le dice a Agar, mira, yo te protejo, te quiero y voy a estar contigo, pero no te puedo tener aquí porque esto se me está poniendo imposible, entendeme. Entonces la lleva al desierto con su hijo Ismael, pero ella va a tener la protección. De todas maneras ella va a estar protegida, y en un momento en que parece que hubiera estado en la sequía, aparece un pozo, y en ese pozo es donde lo van a cuidar a Ismael hasta que crece, y ella también será la madre de un pueblo, y todo un pueblo nacerá de ahí. Entonces ella es la madre de los pueblos árabes. Y más adelante Sara va a quedar milagrosamente embarazada, y vendrán unos hombres de lejos y le van a anunciar a ella y a Abraham que ella va a tener un hijo, y ese hijo es Isaac. Entonces los dos pueblos, que son semitas, que finalmente van a vivir toda su vida en Canaán, pues mucha parte de sus historias allá, que unos están más en la costa y otros están más adentro, todo viene, pues se proclaman, ambos vienen ambos parten en sus raíces de Abraham. Entonces, por el lado de él viene Isaac, a través, y en el mundo hebreo, la religión la transmite la madre, es a través de Sara. Isaac es la descendencia de Abraham a través de Sara, y ahí va creando el mundo del pacto con Yahvé. En el mundo árabe, la descendencia viene por el padre, y a través de Agar, Ismael y sus hijos, por la descendencia de Abraham, van creando el pueblo árabe. Este pacto que se va a establecer con Abraham son los pactos de legitimidad que los pueblos tienen a lo largo de su historia.
es el pacto donde él les prometió una tierra, que es esa tierra de Canaán. Es una legitimidad como la que los dorios harían diciendo que eran los retornos de las Heracles, como las que el rey Felipe haría diciendo que era en su nombre que llegaban a los territorios de América. Son los pactos de legitimidad y de tierras prometidas a través de los cuales se va a desarrollar el espectro de lo sagrado. Mircea Eliade hablaba de lo sagrado y lo profano, dos dimensiones del mundo. Esa es una dimensión de lo sagrado. Entonces, se va dando toda esta dimensión de ese pacto se ratifica a través de la circuncisión. Es la manera, es una forma en la que con sangre se ratifica ese pacto que se ha hecho con ese pueblo, y empieza la historia de un pueblo muy particular que va a ser un pueblo monoteísta. En un momento en que el mundo es completamente politeísta, entonces se van a dar todas estas, esa idea es completamente, digamos, novedosa, e incluso para ellos es casi inimaginable, para el mundo como existía en ese momento, que hubieran llegado con la idea de un solo Dios. Hay una párrafo de Thomas Cahill que empieza a contar qué pasaría cómo hubieran sido las reacciones, digamos, periodísticas si se les hubiera dicho eso en ese momento. Entonces, sé que si hubiéramos vivido en el segundo milenio antes de Cristo y hubiéramos podido sondear como las reacciones de las naciones, ¿qué nos habrán dicho del viaje de Abraham cuando llegó allá? Entonces, la mayor parte de Europa y África, donde la norma era el animismo prehistórico y donde todo el mundo estaba pintando y labrando la piedra y la simbología de la vida y de la muerte, le habrían dicho y habrían señalado al cielo y habrían planeado toda la eternidad y le habrían dicho que entonces que de dónde venían todas esas historias. Decían, no hay hombre que pueda escapar a su destino. Los egipcios habrían meneado la cabeza con incredulidad y le dirían, nadie nace tan sabio. Nos habrían comentado, habríamos dicho, algo nos habrían contado los del Consejo de Ancianos, copiad a nuestros ancestros y enseñadles a los hombres el gran ejemplo. Esto era una cosa que nadie podía suponer en ese momento. Para los chinos hubiera sido totalmente impensable dentro de la rueda de la vida y de la muerte. Para los griegos hubiera sido del todo inimaginable con todo su panteón. Digamos, la reacción hubiera sido totalmente distinta porque es una idea que nadie había desarrollado en ese momento en esa región. Ellos llegan con ese pacto. Y ese pacto pues es el origen de dos pueblos también, porque los pueblos árabes se remiten a ese pacto desde Alá, para encontrar sus comienzos en los tiempos de la historia. Entonces, por el lado de los hebreos va a estar Isaac. Isaac va a tener a Jacob, y Jacob es el que se va a casar con Raquel, que primero le muestran otra mujer, lo engañan y lo casan con otra mujer que es Lía, y entonces que a los 7 años se casa con Raquel, y con Raquel es que va a tener a su hijo favorito que es José. Y José, como José es el favorito, los otros son hijos de Lía y de otras esposas que tuvo Jacob. Jacob le quita la primogenitura a Esaú, ese es el cuento de las lentejas. Y después, él va a tener muchos hijos, de muchas esposas que también se van a convertir en tribus cada una, porque son los nacimientos de los diferentes pueblos. Entonces, pero el que le gustaba era José, porque ese era el hijo de Raquel, la propia, la linda, la que a él le gustaba. Entonces, ese José, como es tan favorito de Jacob, y todo el mundo le decía que era el favorito de Jacob, entonces a él es el que van a llevar, a él los hermanos lo van a vender como esclavo a Egipto, pues lo van a vender a los egipcios. Entonces Jacob también se decía de él que un día se le apareció un ángel del Señor. Este Dios, este Yahvé, el Dios de los judíos, él no se puede representar, no puede tener imágenes. No puede verse de ninguna manera. Tiene ángeles que lo ayudan por ahí y van manifestándose, pero él no puede verse, pero tampoco se puede nombrar. Él es el innombrable. Entonces, un día se le apareció uno de esos ángeles y él pues no lo reconoció y luchó contra él, y a Jacob se le llamó Israel, el que luchó contra el Señor porque encontró uno de sus ángeles. Y se le llamó de esa manera, pero él sigue con la descendencia, y su hermano José, su hijo José, es el que va a ser llevado a los egipcios, y ahí empieza todo un capítulo de la historia de ellos, que es todo lo que va a ser cuando lleguen a Egipto,
que José se va a convertir en el confidente del faraón porque logra descifrar los sueños y logra decir que en un sueño del faraón le dice que él había visto la abundancia. Entonces le dice, mire, ese sueño le dice que va a haber 7 años de sequía y 7 años de abundancia, y que tiene que, en la abundancia, tiene que recoger para los 7 años de sequía. Interpreta el sueño y el faraón le cree, y va a tener como una preeminencia muy grande dentro del pueblo egipcio. Pero esa era una época en que los egipcios estaban dominados por una fracción que eran los hicsos. Entonces, en esa época, el pueblo de Abraham, pueblo judío, fue muy bien recibido, pero luego cambian las tendencias y quedan esclavizados allá. Entonces, no les va muy bien ya en la segunda etapa, y allá van a durar mucho tiempo hasta que puedan salir de la esclavitud y atraviesen el Sinaí y regresen otra vez a Canaán, de donde habían salido cuando José fue vendido por los hermanos. Entonces, esta gente también está en Canaán, y este Yahvé es un Dios innombrable y no se puede representar. Entonces, hay una manera en la cual se van a imaginarse, hay un mito en el cual cuentan cómo es que van apareciendo las letras del alfabeto. Entonces, hay que tener en cuenta que el alfabeto de los hebreos tiene 22 consonantes y 10 vocales, y se escribe de derecha a izquierda. El alfabeto que se usa en Occidente se escribe de izquierda a derecha. Entonces, todas las letras hebreas corresponden a un número, están cifradas en un número. Entonces, Aleph es el 1, Bet es el 2, y así sucesivamente. Entonces, hay una referencia que son los teflin, que es como se denominan, como los denominan los judíos religiosos a las filactelias, a los caracteres, que son cajitas de cuero, una de las cuales se lleva en la frente y la otra en el brazo, y ambas están en tiras de pergaminos enrollados. Entonces están escritas las oraciones, todas estas oraciones, porque el pacto se va ratificando a través de las oraciones, y en esas oraciones se proclama que dice Shema, que Dios es uno. Entonces cuenta la leyenda que Dios iba a crear el mundo, que se sentó en su magnífico trono y que se puso a reflexionar sobre los planes de la creación, y que consultó la Torá, de la misma manera en que un arquitecto consulta los planos antes de hacer una casa. Entonces, las 22 letras del alfabeto hebreo habían sido grabadas con una pluma de fuego alrededor de su corona, y las letras se desprendieron de la corona y se le fueron apareciendo una por una, y se colocaron frente a él, y empezaron a empujarse las letras unas con otras, a discutir y a tratar de llamar la atención y al tiempo y tal. Y entonces una de ellas se le apareció y le dijo: Dios Todopoderoso, crea el universo a través de mí. La letra Tau se abrió camino hacia la primera fila y dijo: está más que justificado que me elijas a mí para encabezar el mundo, porque yo soy la primera letra de la palabra Torá, y llegará el día en que Moisés entregará la Torá a los hijos de Israel. Y Dios contestó: lo que dices es cierto, dentro de 3306 años dispondré de ti la letra Tau para que encabeces la palabra Teflin, que será el símbolo, y ese símbolo es el que van a llevar en la frente los justos, de manera que cuando llegue el ángel destructor a castigar a los pecadores, verán el tefilín y no les harán daño a los hombres que lo llevan. Entonces, pero la palabra no logró consolar a la letra Tau, que de todas maneras se retiró ahí como... Bueno, entonces vino la otra, y una tras otra las letras defendieron su causa para explicar por qué ellas eran las más importantes. Entonces la segunda de la otra letra del alfabeto dijo Bet, se dirigió a Dios y le dijo: Señor, la oración diaria de alabanza tuya empieza con Baruch, que significa bendito. Bendito sea por siempre. No creo que haya mejor justificación para que me utilices a mí. Y el Señor la fue complaciendo, dijo: sí, está bien, adoptó la letra Bet para Baruch, y también la colocó en las palabras hebreas que significa al principio él creó, Bet Shavit Beram. Y así todas se van apareciendo una tras otra, y de pronto le llamó la atención que la letra Aleph había quedado tranquilamente por allá en un sitio. ¿Y por qué tú eres la única que no me ha pedido nada?, preguntó. Señor Dios del universo, contestó Aleph, yo soy la menor de tus letras, puesto que el número que me corresponde a mí es el 1. Entonces no creo que haya necesidad de hacerte ninguna solicitud. Entonces quedó impresionado de la modestia de la letra Aleph, y le dijo: pues te tienes a ti misma en muy poca estima, habrá que convertirte en la más importante de las letras. Es cierto que tú eres el número 1, pero Dios es uno y también la Torá. Y cuando mi pueblo reciba los 10 mandamientos, que son la esencia de la Torá, utilizaré la primera letra para ellos, y por eso la letra Aleph
es la que se pronuncia en la palabra hebrea Anoquí, que significa soy el Señor tu Dios, y así van apareciendo las letras. Entonces van apareciendo todas las historias de este pacto, y estas historias tienen los pactos de las letras, tienen los pactos de los ángeles, tienen los pactos de los libros sagrados, de las oraciones de este pueblo que también habita la región de Canaán. Entonces este pueblo que también habita la región de Canaán y que viene de Abraham, está en esa región hasta el momento en que José y sus hermanos son llevados a Egipto. Allá dura un tiempo larguísimo. Después de ese tiempo, allá va a conocer muchas de las particularidades de la cultura egipcia, y mucho tiempo después, entre ellos, es que habrá todo el experimento de Akenatón y todo eso entre los egipcios, y luego van a salir de allá con Moisés, y van a durar 40 años atravesando el Sinaí. Acuérdense que el Sinaí es el pedacito de tierra, la península, que une el mundo egipcio con la tierra de Canaán. Eso está pegadito por un triángulo, que es el que sale al Mar Rojo. Ese triángulo es el Sinaí. Entonces duraron 40 años atravesando el Sinaí, y uno dice, ¿pero por qué duraron tanto tiempo? Hay quienes dicen que todo ese tiempo se dio porque la generación que había conocido la esclavitud debía morir toda para poder dar paso a nuevas y libres conciencias. O sea, que la gente que llegara a la tierra prometida, a Canaán, pues a toda esta tierra, tenía que haber perdido ya la noción de la esclavitud. Una generación entera debería pasar antes de que llegara la siguiente para crear una tierra prometida entre hombres libres, de una manera libre. Entonces, de ahí vienen muchas historias. Por ejemplo, en el momento en que el faraón finalmente los deja salir, después de las 7 plagas y después de todo lo que se ve en las historias, de la historia sagrada, de la historia del libro, después de las 7 plagas, de los primogénitos, de todo lo que pasó, cuando los deja salir de una, rápidamente. Entonces cogen el pan sin alcanzar a hacer la levadura, apenas la masa, y se la llevan para el desierto. Entonces por eso, cuando se celebra la salida del desierto, ese pan va sin levadura. Ese pan es un panásimo que no tiene levadura, porque no alcanzaron a echarle la levadura en el momento en que les dijeron ya, se fueron inmediatamente. Y es cuando van saliendo de allá que salen muchas leyendas, porque ellos van a llegar, a través de esto ellos van a volver finalmente a la tierra prometida, pero se dice que hubo unos que se quedaron y que esos fueron expulsados después, cuando sucedió que en el momento en que se abriera el mar, ahí en ese momento los egipcios no le perdonaron a los orfebres que se habían quedado y los fueron a llevar dizque a ahogarlos uno por uno, y ellos pidieron a Yahvé una tormenta de arena, y en la tormenta de arena se perdieron y quedaron perdidos en las altísimas mesetas de Etiopía. Y por ahí sale otra rama, que es la rama de los judíos de Etiopía, que es la que después se va a encontrar con la reina de Saba y el rey Salomón mucho más adelante. Ahí, digamos, ahí hay una cantidad de historias en ese retorno. El asunto es que llegan a la tierra de Canaán, regresan a Canaán. Y cuando regresan a Canaán, sigue su historia, como la estamos contando de los pueblos cananeos en esta franja, entre los dos grandes influjos civilizadores de la tierra de Mesopotamia y la de Egipto. Convertido ya en una confederación de 12 tribus, y después de una larguísima travesía, regresará con Moisés, y después de ratificar la alianza y de todo, y en el momento en que ya Moisés no puede ver la entrada, regresarán, el pueblo hebreo va a regresar a Canaán. Y en Canaán van a vivir las etapas de los jueces, que es cuando Sansón y Dalila y los filisteos, y allá encontrarán sus grandes reyes. Allá es donde van a tener a Saúl, a David, a Salomón, al templo, todas estas historias, y así sus historias siguen existiendo en Canaán, y así ellos van transcurriendo y apareciendo en la escena histórica del mundo del Medio Oriente que estamos describiendo. Allí en Canaán, en la tierra que gravita entre los dos grandes centros de Mesopotamia y Egipto, va apareciendo el pueblo del pacto y va quedando allá, desarrollando sus historias con sus reyes y sus templos, en el gran mosaico del mundo del Medio Oriente, que es lo que vamos a seguir viendo en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Canaán,
desde las culturas costeras de los fenicios, desde las culturas interiores del desierto y el valle del Jordán, desde los pactos que hizo Yahvé con su pueblo, desde la escritura y el alfabeto en que los egipcios dieron a conocer al mundo sus propias ideas y las ideas de todos los que pasaron por ellos, desde las púrpuras rojas, desde los cedros del Líbano, desde los magníficos barcos, desde los toros de Zeus, desde la Torá y las letras atravesándose y apareciéndose y pidiendo para sí la importancia ante los ojos de Yahvé. En la narración, Diana Uribe, en la asistencia técnica, César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.